buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión diciéndoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada. Como podemos observar, el Dow Jones finaliza con una caída leve del 0,13%, es decir, que retrocedió 66 puntos, todavía se mantiene sobre los 50.100 puntos a pesar de que tiene pues esa caída. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también registra variaciones negativas o más o menos digamos que se mantiene en ese rango de los 6.941 y el Nasdaq, que es el último de sus índices, también finaliza con caída del 0,16% en 23.066 unidades, por lo que las tres bolsas del Dow Jones pues finalizaron la jornada en caídas. Les cuento que el Dow Jones operó prácticamente sin cambios este miércoles luego de que un informe de empleo mejor a lo esperado no lograra sostener el impulso alcista inicial. El informe de nóminas no agrícolas de enero mostró la creación de 130.000 empleos, muy por encima de los 55.000 proyectados por el mercado, mientras que la tasa de desempleo bajó a 4,3%. Sin embargo, el crecimiento se centró principalmente en el sector salud y persisten preocupaciones sobre revisiones a la baja en meses previos a la debilidad estructural del mercado laboral. Además, la reducción en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal moderó el entusiasmo inicial. Las acciones de software volvieron a estar bajo presión con caídas en Salesforce y ServiceNow, mientras que el ETF iShares Expanded Tech Software Selector profundizó su corrección. En contraste, empresas ligadas a infraestructura y ciclos económicos como Vertiv, Caterpillar y Gebernova registraron avances en medio de una ración hacia sectores que podrían beneficiarse de una economía más resiliente. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que en el cierre de esta jornada también presenta comportamiento negativo en línea con ese índice internacional, esos índices internacionales. El Colir desciende 2,25% en 1.514 puntos, mientras que el Colcap también baja 1,75% en 2.375. Respecto a las acciones que influenciaron su comportamiento, vamos a empezar con las acciones que terminaron en bajas y el primer título en hacerlos es Cementos Argos, seguido de Grupo Sura, Nutresa, la vivienda de la acción preferencial y Grupo Sura de la acción preferencial, que finalizaron con caídas la jornada de hoy. Cementos Argos retrocedió 7,97%, seguido de Grupo Sura, que bajó 6,67%, y Nutresa descendió 5,96%, seguido de la vivienda de la acción preferencial, que bajó 4,18%. Por su parte, acciones como por ejemplo Grupo Bolívar, Mineros, Da Vivienda Group de la acción preferencial y Ecopetrol finalizaron la jornada con avances, siendo Grupo Bolívar la de mayor desempeño en 3,29%. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que José David López, quien es gerente de inversiones de Manfre, señaló en Primera Página Radio que el índice Colcap acumuló valorización cercana al 75% en los últimos 14 meses, al sumar un alza del 50% en el 2025, un 15% adicional en los primeros meses del año y un rendimiento promedio por dividendos cercanos al 10%. El Colcap en Colombia subió 50% en el 2025. Se valorizó 50%. De enero a febrero, o sea, en 2 meses, lo ha seguido haciendo 15%. Entonces ahí va el 65%. Más el dividendo, que yo dije en promedio 10%, entonces ahí está el 75% en 14 meses. Y la pregunta que hacen todos los días, pero es que entonces ese 75% es una burbuja. No, veníamos demasiado castigados, pero demasiado castigados. Recordemos que hace un par de años acá en esta mesa hablábamos que el mercado de Colombia de acciones se iba a ir al mercado frontera, que lo iban a sacar del mercado emergente y lo iban a sacar al mercado frontera, que eso qué es, pues es de lo peor que hay en los mercados accionarios en el mundo. Pero no, básicamente y en línea como dice Julio, el mercado local, ese 75%, lo único que está haciendo es llevar a algunos emisores a valores justos.
Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a el IPSA en Chile, que hoy terminó con una variación positiva del 1,89%, es decir, que obtuvo un valor de 11.217. Recordemos que en la jornada pasada había terminado con una variación negativa superior a el 2% debido a la caída de Entel por la venta de Telefónica. La acción de Entel había descendido más del 12% en la jornada, claramente le pegó a IPSA y el valor había finalizado por debajo de los 11.100 puntos. Sin embargo, hoy vemos que fue una jornada más favorable para el índice chileno, que hoy finaliza con una variación positiva casi cercana al 2% y ya pues una valorización también superior a los 11.200 puntos. Así las cosas, veamos entonces cuáles son las acciones que están influenciando o que influyeron en su comportamiento esta jornada. Y pues el primer título en avanzar es la acción de la Sociedad Química Minera, que tuvo un avance superior al 7%, 7,16%, seguido de Empresas CMPC, que aumentó 4% en la jornada de hoy. Banco Itaú de Chile también tuvo un avance del 3,24%, Banco de Crédito de Inversiones ganó 3,04% y Cencosud también aumentó 2,82%. Por su parte, acciones como por ejemplo Inversiones La Construcción, el Holding Cap, Enel Américas, Quiñenco y Colbún tuvieron variaciones negativas en la jornada, siendo Inversiones La Construcción la de menor desempeño, con una variación negativa del 2,20%, seguido de CAP, que descendió 2,10%, Enel Américas cedió 2% y Quiñenco también retrocedió en la jornada 1,99%. En otras noticias del mercado chileno les cuento que este país importará gas natural licuado desde Australia por primera vez en más de 3 años, en un contexto de reconfiguración de los flujos globales de energía. 2 buques cargados en la terminal Queensland Kurtz se dirigen a los terminales de Quintero y Mejillones, según datos de seguimiento marítimo. Los envíos reflejan ajustes en la disponibilidad de suministro en la cuenca atlántica y oportunidades de arbitraje dentro de regiones en medio de episodios de alta demanda invernal en el hemisferio norte. Habitualmente Chile se abastece de gas natural licuado desde Trinidad y Tobago y desde la costa del Golfo de Estados Unidos, dado el menor costo logístico. Sin embargo, el reciente redireccionamiento de carga hacia Norteamérica y Europa abrió espacio para suministros desde el Pacífico. Analistas señalan que este tipo de movimientos podría intensificar la competencia entre cuencas y generar mayor presión sobre la oferta disponible en el mercado spot regional. Y ya para finalizar vamos a darle paso a la Bolsa de Lima, que sus índices en la jornada de hoy finalizan con variaciones positivas. Recordemos que en la jornada anterior había finalizado en negativo, sin embargo hoy vemos que tiene un avance leve pero progresivo. 0,42% el índice general en 54.373 y por su parte el Select también vemos que tuvo un avance del 0,73% en 1.432 unidades. Vamos a observar entonces cuáles son las acciones que influenciaron su comportamiento en la jornada de hoy, y el primer título en avanzar fue la acción de, bueno, vamos a empezar entonces por las que finalizan en negativo. El primero es Cartabio Sociedad Anónima, que desciende 2,60%, seguido de AENSA, que bajó 2,43%, Luz del Sur cedió 1,31% y la empresa siderúrgica del Perú también retrocedió 1,21%, seguido de Credicorp, que se sumó a la lista con una baja del 0,68%. Por su parte, el Banco Internacional de Perú también tuvo una baja, un aumento del 5,26%. Panoro Minerals también vemos que se sumó a la lista de acciones que avanzaron en 4,35%. La empresa Agroindustria Pomar tuvo una variación positiva del 4% y Compañía de Minas Buenaventura también aumentó en la jornada 3,17%. De otro lado, les cuento que las exportaciones de las regiones del interior de Perú alcanzaron 67.000 millones de dólares en el 2025, con un incremento interanual del 22,9%, más del doble del avance registrado por Lima y Callao, que fue del 10,8%. Según el Ministerio de Comercio y Exterior, en total 21 regiones elevaron sus envíos a 17 y 17 marcaron cifras récord, lo que llevó a que la participación del interior en el total nacional aumentara 84,2%
2% en el 2024 y 85,5% en el 2025. El dinamismo estuvo respaldado tanto por el sector minero como por el agroexportador, por montos en Arequipa y Puno encabezaron pues despachos, mientras que las macrorregiones orientales registraron la mayor tasa de expansión, impulsadas principalmente por productos agrícolas como el cacao, café y aceite de palma. En el ámbito agroexportador, los envíos crecieron 18,5% con aumentos destacados en el arándano y la uva fresca, además del impacto de precios internacionales elevados en café y cacao, consolidando a las regiones como motor del comercio exterior del país. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Les cuento que el IBC, es decir, el índice bursátil de Caracas, hoy finalizó la jornada con una variación positiva del 1,35% en 5.317. Recordemos que en la jornada pasada había tenido descensos superiores al 2%, lo que llevó a retroceder más de 5.300 puntos. Sin embargo, hoy vemos que se va recuperando progresivamente, especialmente al finalizar la jornada. Por su parte, los otros índices que componen la bolsa, es decir, el financiero y el industrial, también finalizaron con avances, 0,59% el financiero y 5,04% el industrial en la jornada de hoy. En noticias del mercado venezolano les cuento que el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, arribó a Venezuela este miércoles para iniciar una agenda de diálogo con autoridades locales, incluyendo a la presidenta interina Delcy Rodríguez y representantes del sector petrolero, con el objetivo de evaluar y apoyar la reactivación de la industria energética del país. Esta visita representa uno de los desplazamientos de más alto nivel de un funcionario estadounidense al país en décadas, un momento en el que Washington está empeñado en impulsar cambios en el sector y atraer inversión extranjera. El funcionario ha destacado que las negociaciones apuntan a transformar el sector sin acciones militares a través del comercio y encontrar formas de involucrar al sector privado en la recuperación de la producción de crudo en un contexto donde empresas han expresado interés por participar si se garantizan reformas y seguridad jurídica. La agenda también puede incluir visitas a yacimientos y reuniones con ejecutivos de petróleo, mientras Estados Unidos trabaja en la implementación de planes para revitalizar la industria petrolera local. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página del canal de los negocios, pero no me voy sin antes dejarlos con este análisis económico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la otra mirada del dólar. Acá hablamos cómo afecta a tu bienestar financiero estos movimientos del dólar más allá del ruido diario, que sube, que baja. Nosotros hablamos de una manera pausada, una vez al mes, generalmente los segundos martes de cada mes, para hacer una revisión de lo que ha sido el comportamiento del dólar. Y como siempre, vamos a hablar un poquito de cuáles son los factores que inciden en el comportamiento del tipo de cambio. El de mayor impacto, sin duda, es el precio del cobre, que ha estado bastante volátil en las últimas semanas, ha subido también de una manera significativa y eso ha arrastrado al dólar a la baja, o más bien el aumento del precio del cobre ha fortalecido al peso chileno. Por otra parte, también tenemos al dólar a nivel global, al dólar index, que obviamente si el dólar sube en el mundo, también va a subir en Chile. Si el dólar cae en el mundo, también va a caer en Chile. Así que esos son dos factores muy importantes que inciden constantemente día a día al precio del dólar en Chile. Además, es muy importante las tasas de interés, y especialmente los diferenciales de tasa de interés entre Estados Unidos y Chile. En Estados Unidos se espera que bajen las tasas un poquito más y en Chile ya al parecer las tasas no van a bajar tanto más, quizás una vez más en lo que resta este año, pero evidentemente que esas diferenciales de tasas, lo que cuesta el dinero en Estados Unidos versus lo que cuesta el dinero en Chile, esa diferencia es importante también para valorizar al tipo de cambio. Todo esto se manifiesta en flujos de dinero hacia y desde Chile, como la balanza comercial, la cuenta corriente y la balanza de pagos. Y en términos fundamentales, siempre es muy importante mirar o observar el tipo de cambio real, que es una medida, un índice que el Banco Central de Chile analiza de forma constante, en donde se considera al peso chileno comparado con una canasta de 20 monedas, en donde las cuales nosotros comercializamos nuestros bienes y servicios con esos países y esto se deflacta por inflación. Así que ese es un indicador muy importante que muestra desde cierto punto de vista el aspecto más fundamental del valor del tipo de cambio. Y es un índice que constantemente también lo revisamos en este video. Y por último, más o menos incertidumbre, tanto
política como fiscal, que ha sido un tema relevante en los últimos años en Chile y que ha ido disminuyendo esa incertidumbre en lo más reciente. Así que vamos a analizar lo que pasó este último mes, los titulares del mes, en donde se logró esta ruptura de los 883 pesos aproximadamente, que en el video anterior decíamos que era un piso importante y que si se pasaba a la baja podíamos ver una caída relevante hasta otro nivel importante desde el punto de vista técnico, como son los 8.55, 8.50, que es precisamente los niveles que se alcanzaron el último mes. En resumen, el dólar cayó un 3% en el último mes, mientras el cobre, a pesar de todas las alzas, caídas, la volatilidad que vimos, terminó en estas últimas 4 semanas, un mes prácticamente, cayendo un 2%, lo cual no es algo congruente, porque en general, si es que el cobre cae un 2%, el dólar debería subir un poquito. ¿Y qué es lo que pasó en el último mes? Ya lo vamos a explicar más adelante, porque precisamente esto está de cierta forma limpiando algunas situaciones que no se estaban cumpliendo en los últimos años, como es este gran desacople entre el aumento del precio del cobre y también en su minuto aumento del dólar, cosa que no era congruente. Y eso se está limpiando un poquito y lo vamos a hablar más adelante. En cuanto a cifras económicas, conocimos la inflación del mes de enero y lo que ya era un secreto a voces, ya se venía anticipando, la inflación de los últimos 12 meses en Chile bajó a un 2,8%, lo cual es una muy buena noticia, y por esa razón también es muy probable que el Banco Central haga una pausa en sus disminuciones de tasa de interés y esté un poquito más ausente y mirando qué es lo que está pasando en la economía, que ya vuelve a una situación más normal, de inflación más controlada y en donde el crecimiento va a comenzar a repuntar. Sin embargo, los IMASEC de los últimos meses no han sido tan esperanzadores, no han sido tan buenos. Cuesta y está costando harto volver a crecer a tasas de mayores al 2%. Veremos si este año eso se empieza a confirmar, veremos si es que ese mejor ánimo que hemos venido observando en los últimos meses se empieza a manifestar en las cifras económicas. Y desde una perspectiva de las tasas de interés, tuvimos el último mes decisiones de tasas tanto en Estados Unidos como en Chile, se mantuvieron las tasas de interés y algunos cambios relevantes. Por el lado de Estados Unidos deberían venir 2 bajas de tasas adicionales este año, pero ya no en marzo, en el primer semestre, sino que ya se trasladan al segundo semestre. Y en Chile debería venir una baja de tasas adicional en caso de que sea necesario, en caso de que la economía todavía no repunte como se espera, y probablemente en ese contexto, también esperando el Banco Central de Chile que Estados Unidos baje las tasas, podría sumarse a una baja de tasas adicional. Todo esto debería ser favorable para el peso chileno, porque si baja más las tasas de Estados Unidos respecto a Chile, debería ser el carry trade, el diferencial de tasas, más beneficioso para el peso chileno. En esta oportunidad los queremos invitar a un nuevo webinar online absolutamente gratuito. Esto va a ser el miércoles 18 de febrero a las 7 de la tarde. Una clase en vivo en donde hablaremos de ordenar tus finanzas post verano. Febrero es descanso y vacaciones, pero puede traer gastos impulsivos. Así que en esta clase con Francisco Ackerman y con Cris Domínguez vamos a estar hablando de estos temas. Así que cordialmente invitados para que se sumen a esta clase, a este webinar absolutamente gratuito. Y de esta forma pasamos a mirar los gráficos, especialmente lo que pasó con el tipo de cambio, con el dólar, que el mes pasado. Esta es la lámina del mes de enero. Tenemos a un dólar que venía cayendo de manera importante, pero se estaba frenando en torno a los 883 pesos, que era un piso relevante. Y hablamos en esa oportunidad que si se traspasaba a la baja ese nivel, iba a ir a buscar el siguiente soporte, que eran los 8.55. Hablábamos de una mirada más bajista, que precisamente la habíamos modificado justo previo a ese video anterior. Creíamos y creemos que el dólar va a estar más bajo, pero no creíamos que ocurriera tan rápido. Y finalmente esto pasó en estas últimas semanas y tenemos el gráfico actualizado un poco más ampliado, en donde ya no estamos en los 8.83 como estábamos la vez pasada, sino que ya estamos en 8.57 al cierre del día de hoy. Queda otro soporte importante un poquito más abajo, que son los 8.36, pero la verdad que si es que sigue cayendo el dólar y rompe estos pisos, podría ir a situarse a una zona más cercana a los 800 pesos. Creemos que eso debería ocurrir este año, pero ya ha caído bastante, ha corrido bastante el dólar a la baja, y probablemente ahora empiece a encontrar un cierto piso, un cierto rebote de corto plazo, y por eso traemos a colación también la media móvil de 50 periodos, que ahora pasaría a ser un techo en esta tendencia a la baja tan significativa, tan relevante, tan pronunciada. Así que por abajo los 8.55, quizás con un poquito más de filtro 8.50, y por arriba los 8.90, si es que llegara a darse un rebote que es esperable a partir de estas grandes caídas que se han dado
prácticamente de forma ininterrumpida desde los 9.50, 9.60 hasta los niveles actuales. Y si corre hacia abajo, si rompe los 8.50, ya vemos que hay otros pisos, pero bastante más abajo de los niveles actuales. Y en ese contexto hemos visto que el tipo de cambio real se ha seguido moderando, ya está en niveles de 101,5 y esto es un nivel prácticamente de equilibrio de promedio de los últimos años, de las últimas décadas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el tipo de cambio real? No siempre se mantiene en equilibrio. A veces hay saltos al alza de manera significativa, como fue el 2022-2023, y también momentos en donde tenemos el cambio real más cercano a los 90 puntos, como ha sido gran parte de lo que ocurre en la década del 2010, incluso un poquito antes. Entonces, no es raro que se exageren los movimientos del dólar. Y por lo tanto, si bien ya está alcanzando un nivel más de equilibrio el tipo de cambio real, o sea, está en términos fundamentales el tipo de cambio actual, nominal, comparado con el real, está en niveles más normales, más desde un punto de vista fundamental, algo más razonable con esos fundamentos. Todo indica que puede seguir cayendo sin ningún problema y eso todavía creemos que hay espacio para situaciones. Entonces, si cae a niveles de 95, 90 puntos, es una caída adicional del 5, 6%, incluso más, y eso podría llevarnos a estos niveles más bajos que son más cercanos a los 800 pesos. Así que eso no es descartable y si bien esta es una referencia, puede perfectamente el tipo de cambio exagerarse a la baja en este escenario. Y por lo tanto siempre pasamos a mirar las comparaciones, que ahí creo que han habido cambios importantes en las últimas semanas y partimos por la relación dólar peso con el dólar index y hablábamos en las últimas revisiones mensuales del dólar en que se habían dado históricamente en los últimos años estas grandes brechas, estas grandes diferencias con los círculos remarcados, donde por un lado el 2023 el dólar había caído mucho respecto al dólar index y ahora el dólar se había mantenido, el dólar peso se había mantenido muy fuerte, muy arriba, muy desacoplado respecto al dólar index que estaba más bajito. Esa brecha se cerró y ahora perfectamente podríamos pasar a la situación del 2023, que es que el peso chileno esté más fuerte, el dólar en Chile caiga más que el dólar index, que es algo bastante habitual porque al ser una moneda emergente, el peso chileno tiene estos vaivenes de euforia, pánico, en donde se mueve de una manera más acelerada respecto al dólar a nivel global, que ese dólar index se compara con majors, con divisas mucho más estables a nivel global. Y una referencia que probablemente es mucho más importante es esta comparación que hacemos todos los meses con divisas que son comparables, que son parecidas al peso chileno. Y acá tenemos al real brasileño que está en amarillo, al rand sudafricano que está en verde y al dólar australiano que está en azul. Y si se dan cuenta, todas las divisas en los últimos meses han tenido una trayectoria a la baja bastante pronunciada. Evidentemente, dependiendo de la fecha que uno haga esta comparación, en plazos más cortos en el último tiempo, prácticamente la caída ha sido muy parecida, muy similar entre todas estas divisas en los últimos 2 meses. Entonces, muchos dicen, oye, está cayendo el dólar porque estamos en una situación política, económica más favorable. Y la verdad que no. Obviamente que eso quita ruido y eso deja espacio para que las cosas funcionen más libres, sin esa distorsión, sin ese ruido interno que teníamos durante tanto tiempo en Chile. Se elimina ese ruido interno, se elimina esa incertidumbre, por lo tanto nos empezamos a acoplar mucho más a situaciones externas. Y obviamente que toda esta caída de estas divisas relacionadas a materias primas tiene mucho que ver con todo el salto que se ha pegado los metales preciosos en el último tiempo y particularmente el cobre. Entonces, probablemente la única brecha que todavía sigue siendo amplia y que faltaría mucho para que se cerrara esta brecha es la relación peso chileno con el cobre. Y esa relación es enorme. Y desde esa perspectiva, el dólar en Chile puede caer mucho, o más bien el peso chileno se puede fortalecer mucho para acercarse a un comportamiento más parecido al cobre. Ahora, ¿qué es lo que muy probablemente va a ocurrir? Es que el cobre ha subido mucho y hemos visto mucha volatilidad, muchos movimientos exagerados en el cobre en el último tiempo. Y si es que llegara a corregir un poquito el cobre y cayera de los $6 la libra a 5,5, seguiría siendo un precio del cobre muy bueno que debería ser muy beneficioso para la economía chilena, tanto a nivel de exportaciones, de ganancias de Codelco, de las mineras, de pago de impuestos, de mayor inversión, etc. Pero sigue siendo un cobre muy bueno en los 5,50. Y ahí lo que yo creería que podría pasar en el futuro es que el peso chileno se siga fortaleciendo y a pesar de que el cobre podría caer, corregir,
esa brecha se puede ir cerrando. Entonces yo creo que todavía le queda bastante espacio al peso chileno para recuperarse, para cerrar esta brecha con el cobre, que ha sido tan grande en el último tiempo y que en algún momento, como digo, se va a cerrar. Evidentemente, si el cobre sigue subiendo a 6, a costarse sobre los 6, sobre 6,50 o incluso llegar a 7 que algunos mencionan, obviamente que el peso chileno se podría fortalecer con mucha más fuerza, pero no es necesario que ocurra eso para que el peso chileno se siga fortaleciendo, porque esta brecha sigue siendo bastante amplia. Así que teniendo todo esto en cuenta, ¿qué esperamos para el dólar en este próximo mes y lo que viene del año? Bueno, la caída se frena en el soporte ubicado en los 8.55, 8.50, que son precisamente los niveles de soporte que mencionamos en el video anterior. Se ha cerrado la brecha respecto al index y se ha cerrado la brecha respecto al tipo de cambio real, pero aún sigue siendo amplia la brecha respecto al cobre, así que por ahí todavía hay espacio para que el dólar siga cayendo. En caso de romper los 850 pesos el dólar, podríamos ver otra caída acelerada a un nuevo escenario de equilibrio. ¿Y cuál es ese escenario de equilibrio que creemos nosotros? Que podría estar en torno a 800 pesos y podría mantenerse en un rango más amplio, obviamente entre 800 a 850 pesos, que ese podría ser el nuevo escenario de equilibrio y encontrar en niveles cercanos a los 800 pesos un nuevo piso. Así que esa ha sido la actualización para esta visión mensual del dólar. Hace rato que nosotros veníamos siendo bajistas para el tipo de cambio, eso ya se está concretando. No nos sentíamos muy cómodos al invertir en el extranjero con un tipo de cambio que podía caer. De hecho, la principal referencia en el último tiempo fue que el S&P 500 el año pasado subió un 17% y el dólar en Chile cayó un 10%. O sea, la rentabilidad ajustada por tipo de cambio fue bastante menor en acciones internacionales y eso podría seguir manteniéndose y de hecho se sigue manteniendo en la actualidad por las caídas adicionales que se han visto en el dólar. Así que por eso hemos estado más especificados, hemos estado apostando más por renta fija en Chile, por estar invertidos mayormente en moneda local y eso puede empezar a cambiar ahora porque nos sentimos mucho más cómodos ahora con un dólar más cercano a 850, 800 pesos para volver a invertir en el extranjero y empezar a aumentar un poquito las posiciones en dólar porque ya nos parece menos relevante las caídas adicionales que pudiera tener el dólar y por lo tanto nos sentimos más cómodos con los niveles actuales, que son niveles que creemos responde de mejor manera a los fundamentos que hay detrás del peso chileno.